Muy bien, chicos, se me logra escuchar, se logra visualizar el PPT, ¿cierto? ¿Todo bien? Muy bien. Listo, chicos. Vamos a comenzar entonces. A ver. Esta semana número 8 corresponde desarrollar el tema de coordinación química y el sistema inmune. De acuerdo a lo revisado en la primera clase, sabemos que nosotros, como cualquier ser vivo, tenemos esa habilidad de responder a estímulos externos e internos, ya que es una característica de todo ser vivo. En los animales pluricelulares, por ejemplo, hay una coordinación entre las diferentes partes de nuestro cuerpo, que se efectúa gracias a señales nerviosas, como también señales hormonales. Esta semana vamos a hablar de estas señales hormonales, orquestado, claro, por estas hormonas, estos mensajeros químicos. En la siguiente clase hablaremos del sistema nervioso. En cuanto a las plantas, ¿tú crees que presentará un sistema nervioso o un sistema endocrino? Recuerda que las plantas necesitan agua, necesitan minerales, CO2, entre otros, y necesitan hormonas, que van a ser mensajeros que actúan a pequeñas concentraciones y que logran el crecimiento armónico de una planta. Recuerda que en las plantas no existe sistema nervioso, no hay un sistema endocrino, pero sí hay una coordinación química orquestado por hormonas. Y claro, hay diferencias entre las hormonas vegetales y las hormonas animales. Las hormonas vegetales van a ser hormonas no específicas de órganos ni de acciones. Quiere decir que una hormona vegetal puede actuar sobre muchos órganos y ejercer múltiples acciones, a diferencia de una hormona animal que sí es específica. Quiere decir que hay una hormona que va a ser específica o va a ser reconocida por determinada célula objetivo, célula blanco o célula diana. Las hormonas animales van a ser producidas por glándulas. Claro, si yo te pregunto, ¿y qué glándula será esta? ¿Será una glándula exocrina o endocrina? Claro, tú rápidamente me vas a responder porque es algo que ya hemos revisado en la semana número 4. Estas glándulas van a ser las glándulas endocrinas, aquellas que vierten el producto directamente a la sangre y ese producto es la hormona. Muy bien, entonces ya sabemos cuál es la diferencia entre una hormona vegetal y una hormona animal. De manera muy general, recuerda que las hormonas van a ser moléculas reguladoras de procesos metabólicos y fisiológicos y basta que actúen en pequeñas cantidades. Muy bien. A continuación, mientras hacemos captura de pantalla, chicos, a continuación vamos a hablar de este primer grupo de hormonas. Vamos a hablar de las hormonas vegetales o también conocidas como fitohormonas. Recuerda nuevamente, estas fitohormonas van a ser compuestos químicos que regulan crecimiento, desarrollo y metabolismo en la planta. Como te dije, nuevamente repito, no son específicas de órganos ni de acciones y actúan sobre muchos órganos y ejercen múltiples acciones. Ahora, cuando una plantita germina,
comienzan a actuar algunas sustancias hormonales que van a regular el crecimiento desde esa etapa temprana. Por ejemplo, un grupito de hormonas conocidas como las giberelinas van a ser las que gobiernen diferentes aspectos de la germinación. Y ya cuando la planta comienza a surgir a la superficie, va a haber un crecimiento vertical. Entonces ahí entra a tallar las auxinas y también las citocininas que se encargan de la multiplicación celular y sobre todo de la ramificación de la planta. Conclusión, esas hormonas tienen que actuar de manera armonizada, actúan en concierto. Por lo tanto, decimos que es importante un balance hormonal para lograr una respuesta específica. Es así que conocemos diferentes tipos de fitohormona, pero vamos a agruparlo de la siguiente manera. Vamos a hablar a continuación de las hormonas que van a ser estimulantes o promotores del crecimiento, como son las auxinas, las giberelinas y las citocininas. Y por otro lado, vamos a hablar de las hormonas inhibidoras, como es el ácido abscísico y el etileno. Muy bien, ¿estamos preparados? A continuación, vamos a hablar de las funciones de cada una de estas hormonas. Por favor, atento con la información que te voy a brindar. ¿Listo? Comenzamos. Comenzamos con las hormonas estimulantes o promotoras. Tenemos un grupo de hormonas promotoras llamadas auxinas. Las auxinas son un grupo de sustancias químicas donde el representante más conocido o más común es el ácido indolacético. Y lo tenemos por acá con sus siglas en inglés, el ácido indolacético. Muy bien. Ahora, ¿dónde se produce, dónde se sintetiza esta hormona? Se sintetiza en los extremos, ápices de tallos y de raíces, o sea, a nivel de los meristemos apicales. Muy bien. Ahora, ¿cuál es su función? Entre sus funciones tenemos estimular el crecimiento de la célula actuando a nivel de pared, estimula la división celular, también estimula lo que es la formación de etileno, la síntesis de ARN, la síntesis de proteína, produce respuestas fototrópicas del tallo, y tú sabes que una respuesta fototrópica es aquella o aquel crecimiento o aquella respuesta que da lugar al crecimiento en dirección a la luz. ¿Muy bien? Y una respuesta geotrópica es la que permite que la planta pueda ser enraizada o fija en el suelo. Muy bien, entonces estas hormonas tienen como función la de regular estas respuestas. También las auxinas estimulan la ramificación de las raíces y estimulan y regulan el desarrollo del fruto. Esas son las principales funciones de estas hormonas auxinas. Ahora tenemos un segundo grupo y estas son las giberelinas. Las giberelinas son sustancias activas de naturaleza química similar y la más conocida es el ácido giberélico. ¿Dónde se sintetiza? Se sintetiza en los embriones, pero también en el tejido meristemático, al igual que las auxinas. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, entre las funciones tiene un efecto similar a los anteriores, a las auxinas, pero no es idéntica la función. Similar, pero no idéntica. O sea, para el crecimiento de la planta, esto es a nivel de alargamiento celular y del tallo, es necesario entonces la acción tanto de giberelinas como de auxinas para el crecimiento de la planta. Aparte, la giberelina
estimula la síntesis de enzimas hidrolíticas. Esto es a nivel de la semilla, para que luego se active la germinación. O sea, la germinación de una semilla se da porque se sintetiza enzimas hidrolíticas que promueve la activación de la germinación en una semilla. Muy bien. Finalmente tenemos a otro grupo de hormonas promotoras, como es la citocinina. Ya se sabe que desde el año 1913 se descubre un compuesto en aquel momento desconocido que estaba presente en tejidos vasculares y que notaron que estimulaba la división celular que causa la formación del cambium, ¿no? Además, era el responsable, esta sustancia aislada, de la cicatrización de las heridas en tubérculos que habían sido cortados. O sea, muy probablemente se haya logrado descubrir estas citocininas que se encuentran en gran cantidad en tejidos de división activa, ¿no? ¿Cuáles son sus principales funciones? La división celular, como ya te dije, en presencia de auxinas, siempre es en compañía de otras hormonas, pero sobre todo, algo muy importante y que puede ser pregunta de examen, es que las citocininas previenen lo que es la senescencia, ¿ya? Previenen la senescencia, que es el envejecimiento celular. Por lo tanto, evita la citocinina que se formen enzimas degradativas. Muy bien. Listo, chicos. Captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, conociendo la existencia de las auxinas que hacen crecer a la planta por agrandamiento de celular y la presencia de citocininas que favorecen la división, tendríamos la posibilidad de que haya un crecimiento ilimitado, ¿no? De la planta. Pero tú sabes que esto no se da, no sucede, porque la planta también contiene hormonas inhibidoras, sustancias que actúan cuando las condiciones ambientales o en general condiciones dejen de ser favorables para el crecimiento de la planta. Entonces, tenemos aquí a continuación algunos ejemplos de hormonas inhibidoras, como es el ácido abscísico. Acá te voy a colocar las siglas. O sea, es el ABA o ácido abscísico. Es una hormona inhibidora del crecimiento. Su principal acción es la de inhibir la acción de la giberelina, estimulando letargo, estimulando senescencia. Y su efecto se manifiesta en la caída de las hojas y frutos. Claro, esto es porque se forma una capa de escisión que promueve la abscisión. Ahora, también es agente de cierre de estomas. Recuerda que los estomas eran unas estructuras que no solo permitían el intercambio de gases, también permitía lo que era la transpiración. Entonces, el ácido abscísico es agente del cierre de estomas cuando hay sequía. Y tú sabes que cuando hay sequía, hay falta de agua y tú crees que la planta se puede dar el lujo de transpirar o de perder agua por los estomas. No, ¿verdad? Entonces, ante épocas de sequía, va a ser agente de cierre de estomas a nivel de las hojas. Muy bien. Finalmente, tenemos acá otra hormona inhibidora, es el etileno. El etileno es una hormona gaseosa que se forma en los tejidos de las espermatofitas. Es así que su principal efecto es estimular maduración de los frutos, ¿no? Por ejemplo, has visto acá, tienes una banana, un plátano que está madurando, está bastante maduro, y estas
estos frutos van a comenzar a liberar etileno, porque recuerda que el etileno es una hormona que acelera la maduración de los frutos y esta hormona en forma gaseosa puede a su vez inducir la maduración de los frutos que están cercanos a él, ¿no? Es por eso que estás viendo por acá que a medida que va madurando, libera etileno y este etileno va propiciando la maduración de los frutos aledaños a esta banana madura. Entonces, resumo esta parte. El etileno es considerado como la hormona de la maduración y sabemos que en pequeñas cantidades es capaz de provocar la reducción del periodo de conservación de los frutos al estimular la maduración o provocar las alteraciones fisiológicas durante la conservación y transporte. Y claro, tú dirás, profesora, ahora ya entiendo a mi casera. Cada vez que iba a comprar fruta, de repente, no sé, mango, yo tocaba el mango, veía si estaba adecuado para comer, si olía bien. Entonces, esa manipulación, aunque no creas, induce a la maduración del fruto. Y el hecho que madure ese fruto libera el etileno, ¿no? Y ese etileno a su vez podría inducir la maduración de cualquier fruta aledaña. Además, el etileno de promover esta senescencia acelerada también es el responsable del amarillamiento en algunos frutos inmaduros, también es el responsable de las manchas foliares y también es responsable del pardeamiento en la pulpa. ¿Listo? Esas son las funciones principales del etileno. Muy bien. Muy bien, chicos, hacemos captura de pantalla mientras te voy indicando en este esquema, ¿no? Te muestra la participación de las diferentes hormonas vegetales o fitohormonas, recordando que son las giberelinas, son las hormonas que van a dar lugar a la germinación de una planta. Una vez que la planta germina, entra a tallar las auxinas, junto con las giberelinas y junto con las citocininas, tiene que ver con el desarrollo de la planta. En el caso de las auxinas, tiene que ver con un crecimiento, pero a nivel de pared. En el caso de la giberelina, tiene que ver con un alargamiento de las células, ¿no? Y también recuerda que la citocinina también promueve la división celular siempre en presencia de auxinas. Muy bien, recuerda que la auxina está relacionada con la ramificación, ¿no? De las raíces y las giberelinas tienen que ver justamente con la floración. Finalmente, la citocinina, recuerda que evita la degradación, o mejor dicho, evita la formación de enzimas degradativas, o sea, evita la senescencia, ¿no? Y entonces estás viendo acá en este esquema cómo van participando estas hormonas. Pero mejor detalle lo tenemos en la siguiente diapositiva, donde te muestra la participación de estas hormonas en las diferentes etapas del desarrollo de una planta. ¿No? Entonces lo tenemos por acá. Ahí está. Tenemos aquí como la giberelina, esta hormona que te indicaba que se encargaba de activar la germinación debido a que se sintetizaba enzimas hidrolíticas a nivel de la semilla. Luego, la giberelina, la auxina y la citoquinina van a ser responsables del crecimiento de una planta, ¿no? Principalmente son las giberelinas las que estimulan lo que es la floración. Las auxinas tienen que ver con regular el desarrollo del fruto, ¿no? Y la citoquinina, ¿no? Siempre trabaja junto con las auxinas en la división celular. Finalmente, el etileno comienza a aparecer
¿no? Recuerda que es producto secundario del metabolismo de los frutos, es responsable de la maduración de los frutos y también está relacionado, involucrado en el proceso de abscisión, que lo voy a mencionar en un rato. Finalmente, el ácido abscísico también es una hormona muy importante en el desarrollo de la planta y esta realmente está involucrada en lo que es la caída de hojas y frutos y también está relacionado con la dormancia de las semillas. Muy bien, entonces por favor hacemos captura de pantalla mientras voy acabando este último tema que se refiere a la abscisión de una hoja. ¿Cómo es que se da la abscisión o caída de una hoja? En la fase de mantenimiento de la hoja estás viendo la participación de la leucina. Recuerda que la leucina es una hormona muy importante con respecto al crecimiento de la célula, con respecto a la división. Entonces, la leucina previene la producción de enzimas digestivas en la zona de abscisión. Hay un mantenimiento de la hoja. Pero luego aparece el etileno y va a reducir el transporte de auxina y por lo tanto, como no llega la leucina, se promueve la senescencia y por lo tanto se va formando una capita que poco a poco va a dejar de que pase nutrientes, va a crear como un aislamiento de la hoja y ocurre esta capa de separación, aparece esta capa de separación y por ende la hoja se amarillea y cae. ¿No? De esta manera se da la caída de las hojas. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces, chicos, hasta aquí me imagino o espero que todo esté claro. Vuelvo a recalcar, chicos, cualquier duda, consulta, algo que no te haya quedado claro, por favor, indícamelo a través del chat que yo estoy atenta. ¿Ya? Si todo está claro, voy a pasar a la siguiente parte de la clase. Sí, es lo mismo. Citoquinina, citocinina es lo mismo. Sí, no te preocupes. Muy bien. Perfecto. Entonces, ya hemos hablado, ¿no? De las hormonas vegetales. Recuerda nuevamente, son no específicas y como has visto, son producidas por células. Pero, ¿qué pasa con las hormonas animales? Las hormonas animales, recuerda que cuando hablamos de la coordinación química en animales, el sistema endocrino es el que está a cargo, el cual se va a encargar pues de regular las funciones del organismo, como por ejemplo es el crecimiento, el metabolismo, la reproducción, la conducta, etc. Es así que, ¿qué mejor ejemplo es desarrollar el día de hoy lo que es un sistema endocrino humano? Y recuerda que el sistema endocrino y el sistema nervioso siempre van a estar interactuando de manera dinámica con la finalidad de mantener un equilibrio en el medio interno. Recuerda que el hipotálamo, esta estructura del sistema nervioso, se encuentra en la base del cerebro y es el hipotálamo el que detecta el nivel de hormonas en la sangre. Por lo tanto, su centro de control, ¿no? Si bien es el hipotálamo, recuerda que el hipotálamo controla a su vez las funciones de la glándula maestra. Esta glándula maestra es también conocida como pituitaria. Por lo tanto, decimos el hipotálamo. Al controlar a la pituitaria, recuerda que el hipotálamo es una estructura del sistema nervioso y decimos entonces que el hipotálamo es un puente entre sistema nervioso y sistema endocrino. Entonces, la principal glándula de control del hipotálamo viene a ser la hipófisis o también conocida como pituitaria o glándula maestra. Como bien ya hemos revisado clases anteriores, ¿dónde se producen las hormonas?
se producen en glándulas endocrinas. Son las glándulas endocrinas las encargadas de sintetizar estos mensajeros químicos, los cuales van a ser secretados por el cuerpo y repartidos a los órganos diana a través del sistema circulatorio. Claro que sí. Esto es un repaso nada más, porque en la semana número 1 te dije, ¿no? Las glándulas pueden ser exocrinas y endocrinas. Las endocrinas, el producto va directo al torrente sanguíneo, porque una glándula endocrina no tiene conducto excretor, como si lo tienen las glándulas exocrinas, como son las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales, que tienen conducto excretor y el producto es liberado, ¿sí o no? En cambio, en una glándula endocrina, la hormona es llevada a la sangre, desemboca en el torrente sanguíneo. Y tú ya sabes que con respecto al sistema circulatorio, nuestro cuerpo está ricamente vascularizado y vasos sanguíneos que recorren cada rincón del organismo. Y por lo tanto, por allí estarían viajando las hormonas. En el caso de la imagen, te pone de manera representativa que esta hormona tiene una forma, mira, triangular y tiene que buscar en su recorrido, tiene que buscar la célula que presente su receptor. Debe ser un receptor que sea compatible molecularmente con esta hormona. O sea, que hagan match. Tipo llave cerradura, por decirlo así, tiene que haber un match, una complementariedad molecular, un reconocimiento. Esta célula que tiene el receptor adecuado, específico para la hormona, se llama célula diana o célula blanco o célula objetivo, ¿no? En cambio, hay otras células que tienen otros receptores y que no son complementarios con la hormona. Decimos que son las células no dianas, ¿no? Esas células no son el objetivo para esta hormona. Muy bien, entonces todo depende de los receptores. ¿Listo? Muy bien, chicos. Hacemos captura, pasamos a la siguiente. Muy bien. Ahora, ¿de qué depende el mecanismo de acción de la hormona? Depende de la naturaleza química de la hormona. ¿De qué naturaleza será una hormona? ¿Será carbohidratos? ¿Será proteína? ¿Será lípido? ¿Será ácido nucleico? ¿Cuál será la naturaleza química de una hormona? Pues tenemos acá diferentes tipos. Las hormonas pueden ser aminas o pueden ser de naturaleza oligopéptido, puede ser proteína o puede ser esteroidea. Y voy a anotar a continuación. Recuerda que no son las únicas hormonas, son algunos ejemplos que te coloco aquí porque puede ser pregunta de examen. Entonces, anota por favor, dentro de las aminas, que son derivados de aminoácidos, tenemos a la adrenalina. A ver, acá. Adrenalina. Tenemos a la noradrenalina. Y tenemos a la tiroxina. ¿Bien? Luego, en el grupo de oligopéptidos, tenemos a la oxitocina, tenemos a la antidiurética, tenemos al glucagón, como ejemplos de hormonas oligopéptidas. Luego, a nivel de proteínas, tenemos a la prolactina, tenemos a la hormona folículo estimulante, tenemos a la hormona luteinizante, a la hormona
estimulante de la tiroides, a la hormona adrenocorticotrópica, la hormona del crecimiento, la timosina, tenemos a la insulina, entre otros. Y luego, entre las hormonas de naturaleza esteroidea, que son los derivados del colesterol, tenemos a los estrógenos, tenemos a la progesterona, tenemos a la testosterona, tenemos a la cortisona o cortisol y la aldosterona. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esos son ejemplos para cada tipo de hormona. Ahora, solo para que quede claro, recuerda que las aminas son hormonas bastante pequeñas, ya que son derivados de aminoácidos. Y recordarás que una proteína, esta molécula, está constituida por varias unidades de aminoácido. Y tú sabes que hay niveles de organización en una proteína. De repente lo has escuchado, ¿no? Primario, secundario, terciario. Son varios niveles. Y eso depende mucho de los tipos de enlaces que se presenten. ¿Ok? Entonces, decimos que una amina es derivado de un aminoácido. Y un oligopéptido es una molécula que está constituido por algunos aminoácidos. Por esta razón, chicos, yo voy a decir que todos estos tres, a ver, un cuadrito mejor, que estos tres que estoy señalando van a presentar básicamente una naturaleza proteica. ¿Listo? En cambio, el que se encuentra abajo, y si has estado repasando tus apuntes, tú sabes que esteroide es un tipo de lípido, una clasificación de lípido, son derivados del colesterol. Entonces, las hormonas sexuales, como es el estrógeno, progesterona, testosterona, las hormonas sexuales son lípidos, son esteroides, al igual que el cortisol y la aldosterona. Por lo tanto, decimos que estas hormonas son de naturaleza lipídica. ¿Listo? Muy bien, chicos. Por favor, hacemos captura para pasar a la siguiente. Muy bien. ¿Listo? Entonces, depende mucho de la naturaleza química de la hormona para poder predecir cuál será el mecanismo de acción de la hormona animal. ¿Cómo así, profesora? O sea, depende mucho si la hormona es de naturaleza proteica o si la hormona es de naturaleza lipídica. Dependiendo de la naturaleza, difiere el mecanismo de acción hormonal. ¿Cómo, profesora? De la siguiente manera. Observa a continuación. Cuando una hormona es de naturaleza proteica, y como lo estamos viendo por acá, cuando una hormona es de naturaleza proteica, tenemos aquí la hormona, esta es la hormona proteica, su receptor, que como notarás es un receptor que se encuentra en la superficie celular, en la membrana celular, se encuentra en la superficie de la membrana plasmática. Entonces, cuando se une la hormona con el receptor porque hicieron match,
Este complejo hormona-receptor unido desencadena señales internas. Y una de esas señales es la formación de este segundo mensajero llamado AMP cíclico. Este es un segundo mensajero llamado AMP cíclico. Y es el AMP cíclico quien va dentro del núcleo y modula al ADN para que se dé la síntesis de ARN. Y una vez que se ha sintetizado ARN en el citoplasma con ayuda de ribosomas, se da lugar a la síntesis de proteínas. ¿Listo? Entonces, ese es el resultado de hormonas de naturaleza proteica. Profesora, ¿qué pasaría si es de naturaleza lipídica? Si es naturaleza lipídica o esteroidea, decimos que tenemos por acá la hormona, pero luego no veo el receptor, porque el receptor es aquí, está dentro. El receptor de una hormona esteroidea es un receptor intracelular, está dentro de las células. Y obviamente, como te dije, siempre debe haber un reconocimiento molecular. Y este complejo hormona receptor va dentro del núcleo, modula el ADN para que sintetiza ARN mensajero y afuera en el citoplasma con la presencia de ribosomas es que se da la síntesis de proteínas. ¿No? La síntesis de proteínas. Entonces, ¿es diferente los mecanismos de acción? Sí, pero ambos buscan lo mismo. Ambos buscan llegar a una síntesis de proteínas. Es lo que busca ambos mecanismos. Y claro está, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se da esta modulación del ADN, se activan ciertos genes y cuando se activan los genes se sintetizan proteínas que van a ser específicas, que pueden ser enzimas, para modificar alguna función celular. Entonces, el mecanismo de acción busca esto, activar genes y luego sintetizar proteínas. Pero el mecanismo difiere dependiendo de la naturaleza química de la hormona. Puede ser proteína o puede ser lipídica o esteroidea. Recuerda que en la naturaleza proteica, la hormona encuentra a su receptor en la superficie. En cambio, en una esteroidea, la hormona encuentra su receptor dentro de la célula. Y esto es, como es una hormona lipídica y la membrana plasmática es bicapa lipídica, es de la misma naturaleza. Por lo tanto, como es un lípido, puede atravesar sin ningún problema la membrana lipídica de la célula. Por eso que el receptor se encuentra acá adentro, esperando por esta hormona esteroidea. Muy bien, chicos, hacemos captura de pantalla. Muy bien. Entonces, teniendo claro lo que es la naturaleza química de la hormona y el mecanismo de acción hormonal, ahora sí, chicos, vámonos a hablar de las glándulas que van a producir hormonas. Estas son las glándulas endocrinas y forman parte del sistema endocrino. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de esta glándula maestra, la glándula pituitaria. Esta glándula pituitaria o glándula maestra se encuentra por aquí, mira, por debajo del hipotálamo, por acá se encuentra la hipófisis o pituitaria, pesa aproximadamente entre 0.5 a 0.8 gramos y se localiza en la silla turca del esfenoides en la base del encéfalo. Ahora, esta glándula pituitaria, como estás viendo en el esquema, presentan dos componentes.
Uno conocido como la adenopófisis. Basta. Este lóbulo anterior se conoce como la adenopófisis. Lo voy a poner por acá. Adenopófisis. Listo. Y este lóbulo anterior va a producir, lo voy a poner por acá, va a producir hormonas. Exactamente son 6 hormonas. Por otro lado, tenemos por aquí el lóbulo posterior llamado neurohipófisis. ¿Listo? Entonces son 2 lóbulos, uno anterior y otro posterior. El primero, el anterior, está produciendo 6 hormonas. ¿Cuáles son esas hormonas a continuación? Voy a mencionar a continuación estas 6 hormonas. Tenemos por aquí la hormona del crecimiento. Obviamente, esta hormona estimula lo que es el crecimiento a nivel de huesos y a nivel de músculos, ¿no? Controlando lo que es la síntesis de proteínas. Esta es la hormona del crecimiento. Luego tenemos a la hormona estimulante de la tiroides, que está por acá, ¿no? Y te voy a poner sus siglas en inglés. Y eso para que luego lo compares con la información que te brindé en diapositivas anteriores, ¿no? Entonces tenemos acá la hormona estimulante de la tiroides. Luego tenemos, la hormona estimulante de la tiroides, como su nombre lo indica, estimula la producción de tiroxina por la glándula tiroides. Luego tenemos por aquí la hormona adrenocorticotrópica, ¿no? Y acá están las siglas. En azul, vamos a poner azulito. Luego tenemos la folícula estimulante y la luteinizante. No te dije la función de la adrenocorticotrópica, ¿cierto? Entonces, vuelvo a repetir, para quienes no han anotado, la hormona del crecimiento va a promover el crecimiento a nivel de huesos y a nivel de músculos. La hormona estimulante de la tiroides, y acá están las siglas en inglés, estimula la producción de tiroxina por la tiroides. La hormona adrenocorticotrópica estimula la producción de hormonas a nivel de la corteza adrenal. Recuerda que la glándula suprarrenal es una glándula que está por encima de los riñones. Y esta glándula tiene 2 zonas, una zona externa, que es la corteza, y una zona interna, que es la médula. Entonces, esta adrenocorticotrópica va a estimular a la zona de la corteza, a esta zona, que es la zona de la corteza de la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, para que pueda producir hormonas. Y bueno, luego tenemos la hormona folículo estimulante, que acá te voy a colocar sus siglas, aunque también está en la imagen, la folícula estimulante, y tenemos también la luteinizante. En cuanto a la folícula estimulante, anota, chicos, no tengo espacio ahí, pero puedes ir anotando que la folícula estimulante en las mujeres estimula el desarrollo de folículos ováricos. Y en los varones estimula la producción de espermatozoides. En cambio, la hormona luteinizante en las mujeres determina la ovulación y determina la producción de progesterona.
En los varones, la luteinizante promueve la producción de testosterona. Muy bien. ¿Listo? Y para ir terminando esta parte nada más, en breve te contesto la duda que tienes en el chat. Un momento. Entonces, la prolactina es otra hormona producida por la adenopófisis y la prolactina estimula la producción de leche en la etapa final de la gestación. Y te voy a colocar por aquí las siglas de la prolactina. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si haces el conteo, son 6 las hormonas producidas por la adenohipófisis. Profesor, la neurohipófisis, ¿cuántas hormonas produce? No produce, pues ella solamente se encarga de almacenar, no produce, almacena. Almacena estas dos hormonas, que son la hormona antidiurética y la oxitocina. ¿Listo? A ver, con respecto a la antidiurética es una hormona que estimula la reabsorción de agua o los túbulos renales. Entonces, específicamente decimos que actúa a nivel de túbulo contorneado distal y a nivel de túbulo colector. Entonces, a ese nivel reabsorbe agua y por lo tanto, al reabsorber agua, garantiza la reducción del volumen de orina. Hay una orina más concentrada, entonces, porque se va a absorber o reabsorber agua. Por otro lado, la oxitocina va a ser una hormona que va a inducir al parto. O sea, puede inducir o controlar la contracción del útero o puede también actuar sobre los galactóforos. Y te lo voy a poner por acá. Galactóforos. ¿No? Vuelvo a repetir. La oxitocina es una hormona que induce el parto. Sea o estimula la contracción a nivel del útero, que está acá, o también se sabe que la oxitocina estimula la expulsión de la leche a través de las mamas. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Recuerda que la glándula mamaria está constituida por alvéolos de células que segregan la leche por pequeños conductos llamados galactóforos. Pero la oxitocina, cuando actúa sobre esos galactóforos, hace que las paredes de estos conductos comiencen a estimularse y a contraerse. Entonces, esto es gracias a la oxitocina que da lugar a que se contraigan los galactóforos y con eso se dé la expulsión de la leche. Muy bien. ¿Listo? Por favor, hacemos captura de pantalla. Entonces, a ver, hacemos la captura para ir a esa pregunta que tenía tu compañera. ¿Listo? Muy bien, entonces, nuevamente repito, la hormona no llega a entrar a la célula, tiene su receptor, y cuando se une, esta unión o formación del complejo hormona-receptor induce a la creación de señales en el interior de la célula. Una de estas señales es el AMP cíclico, que corresponde a ser el segundo mensajero. El primer mensajero, adivina quién sería. La hormona. ¿Ya? Pero recuerda que la hormona proteica no llega a entrar a la célula. Muy bien. Y ya sabemos por qué, ¿cierto? Ya. Muy bien.
Siguiente glándula. Recuerda que estamos hablando del sistema endocrino y este está constituido por glándulas endocrinas que van a producir hormonas. Ya hemos hablado de la glándula maestra, aquella glándula que a su vez va a estimular a otras glándulas para la producción de hormonas. Por eso que le dicen glándula maestra, porque regula a otras. Y a su vez, la glándula maestra está siendo controlada por el hipotálamo. Muy bien. Ahora tenemos aquí otra glándula. En esta oportunidad te presento a la glándula pineal, ¿no? O también conocida como epífisis. Esta glándula va a producir o va a ser producida. A ver, disculpen un lapsus. De nuevo. Esta glándula va a producir esta melatonina, que viene a ser un aminoácido modificado, y esta melatonina es modulada por la luz. Quiere decir que esta melatonina va a regularnos ciclos reproductores estacionales, gracias a los ritmos circadianos. También, como es modulada por la luz, puede garantizar lo que es la vigilia, el sueño, permite la adaptación a las estaciones, previene enfermedades cardíacas, degenerativas, estimula la actividad inmunológica y previene enfermedades cardíacas, como yo te dije, y sobre todo alivia y protege de los efectos negativos del estrés. Como te decía, está modulada por la luz. Por lo tanto, en ausencia de luz, aumenta la producción de melatonina. Pero si te presentas a la luz, detiene la producción de melatonina. ¿Ya? Entonces, recuerda que es una hormona que su producción está en base a la luz. Muy bien. Esos chicos, hacemos captura. Otra glándula importante es la tiroides. La tiroides, lo estás viendo por acá, se encuentra cerca a la laringe y esta glándula produce una hormona. La hormona se llama la tiroxina. Esta tiroxina estimula lo que es el crecimiento en mamíferos jóvenes, controla la velocidad del metabolismo, también lo que es la exposición a un frío severo, el estrés emocional, el hambre, estimula la secreción de esta hormona tiroxina. ¿Ya? Hay otra hormona sintetizada por la tiroides, tal vez muy poco conocida, es la calcitonina. La calcitonina es una hormona producida también por la tiroides y como su nombre le indica, regula el calcio sanguíneo. O sea, ¿de qué manera? Reduciendo los niveles de concentración de calcio en la sangre. Entonces, para reducir el nivel de calcio en la sangre, reducir, quiere decir que todo el calcio lo manda al hueso y evita hacer que el hueso libere calcio. Entonces, si el hueso no libera calcio, reduce el dolor óseo, ¿no? Entonces, nuevamente, la calcitonina produce una disminución en los niveles de calcio en la sangre. Hay una hipocalcemia. Y por lo tanto, ese calcio está en su principal reservorio, que es el hueso. Y como el calcio está en los huesos, va, por ende, reducir el dolor óseo. Pero, ¿qué pasaría si hay un mal funcionamiento de la glándula? Podría producir el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Un hipotiroidismo, y eso lo vamos a hablar luego retornando del receso, porque ya me pasé un minuto, chicos. Vámonos al receso y continuamos hablando de esto. Muy bien, dejo de compartir. Muy bien, nos habíamos quedado aquí, ¿cierto? Perfecto. A ver, entonces, a ver.
Voy a volver a remarcar porque ya lo habíamos hablado, pero igual no importa. Lo vamos a como repasar nuevamente. ¿Listo? Entonces, nuevamente, de manera de repaso, recuerda que las glándulas endocrinas, como es en este caso la tiroides, produce una hormona tiroxina, pero también produce la calcitonina. Recuerda que la tiroxina estimula el crecimiento de los mamíferos jóvenes, controla la velocidad del metabolismo y la calcitonina es otra hormona producida por la tiroides que regula la concentración de calcio en la sangre. ¿Cómo? Reduce los niveles de calcio en la sangre y con ello manda todo ese calcio a los huesos y reduce, por lo tanto, el dolor óseo. Profesor, ¿y qué pasaría si hay un mal funcionamiento de la tiroides? Porque sucede, puede funcionar mal. ¿Qué podríamos hacer o qué podría ocurrir? En ese caso, ¿no? Si hay un mal funcionamiento, puede darse dos escenarios. Que hay una baja disminución de la actividad de la tiroide, llamada hipotiroidismo, y podría darse varias situaciones, como es el bocio, que lo estamos viendo por acá. Este es el bocio. El bocio es el crecimiento exagerado de la glándula tiroides debido a la baja actividad, debido a la hipoactividad de la tiroides. O podría darse otro escenario. Podría ocurrir mixedema, claro, si se trata de adultos como nosotros, si hay una baja actividad de tiroides, te va a dar una pereza mental, una pereza física, de repente disminución de tu metabolismo, obesidad, entre otros. Pero si hay una baja actividad o hipoactividad de la tiroides cuando es recién nacido o niños, eso sí es preocupante. Podría conllevar, ocasionar un retardo físico y un retardo mental en los mamíferos inmaduros. Y eso se llama cretinismo. Por eso, cuán importante es hacerle un test a los recién nacidos y determinar cómo está funcionando la glándula tiroides y otras glándulas más. Hay todo un test. ¿Eh? Muy bien. Profesor, ¿y qué pasaría si en lugar de disminución de la actividad hay un aumento de actividad? Y sí, puede haber un aumento de la actividad y esto se conoce como el hipertiroidismo. ¿Ya? Ese es el hipertiroidismo y se caracteriza con un nerviosismo, una irritabilidad, una hiperactividad, aumento en el metabolismo, frecuencia cardíaca elevada, frecuencia respiratoria elevada, temperatura, pérdida de masa corporal, generalmente son flaquitos, y generalmente está acompañado de una exoftalmia, o sea, ojos sobresalientes. Entonces, imagínate persona flaquita, todo nerviosa, con ojos sobresalientes, muy probablemente tenga hipertiroidismo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, cerca a la tiroides, encontramos a cuatro pequeños grupos, a cuatro pequeños cuerpos ovales, perdón, embebidos en la parte posterior de esta glándula tiroides. Estos cuatro pequeños cuerpos ovales son los llamados glándulas paratiroides. Y estas glándulas producen una hormona llamada paratormona. ¿Listo? La paratormona, que mantiene el nivel de calcio sanguíneo a una concentración suficientemente alta como para permitir el normal funcionamiento del cuerpo, como es la actividad nerviosa y muscular. Profesora, entonces hace un rato nos dijo que la calcitonina reducía el nivel de calcio y la paratormona aumentaba el nivel de calcio a una concentración adecuada
para que funcionara bien el cuerpo. Entonces, ¿no serán efectos contrarios, acciones contrarias? Sí. Eso se llama acciones antagónicas. Y la calcitonina y la paratormona son antagónicas. Tienen una acción antagónica, son antagónicas. Eso no te olvides, ¿ah? Son antagónicas. Perfecto. Muy bien. Profesora, a ver, repetición. La calcitonina, con esta imagen, ¿ah? La calcitonina reduce los niveles de calcio en la sangre. Por lo tanto, para reducir los niveles de calcio, obviamente no promueve que se libere calcio en los huesos, inhibe más bien la liberación de calcio, inhibe la absorción de calcio en los intestinos, inhibe la reabsorción de calcio en los riñones. Eso hace la calcitonina. En cambio, la paratormona va a los huesos, induce la liberación de calcio en los huesos para mandarlo a la sangre. A nivel de riñones, aumenta la tasa de absorción o de reabsorción de calcio en los riñones y lo manda a la sangre. Y a nivel intestinal, aumenta la tasa de absorción de calcio en el intestino y lo manda a la sangre. Entonces, recuerda que la paratormona y la calcitonina tienen efectos contrarios. ¿Listo? Chicos, hacemos captura de pantalla para pasar a la siguiente. Muy bien, entonces pasamos a esta siguiente diapositiva. Te presento ahora otra glándula. Ahora tenemos el timo. El timo, cuando fuiste niñito pequeño, era bastante voluminoso. Pero luego, a medida que entraste a la pubertad y pasaste, fue involucionando. El timo produce principalmente la timosina, que es una hormona proteica. Su función es estimular la maduración de los famosos linfocitos T. Ahora ya sabes por qué se llama linfocitos T. T porque maduran en el timo y son células del sistema inmune. Luego tenemos otra glándula, lo que es la glándula suprarrenal. Recordemos que las glándulas suprarrenales se encuentran sobre los riñones. Y estas glándulas suprarrenales, al igual que el riñón, ¿te acuerdas? No sé si lo mencionamos. Yo creo que sí, ¿no? Igual te hago un recordatorio. La glándula suprarrenal tiene dos zonas, una zona interna llamada médula, que es una zona interna, y una zona externa llamada corteza. ¿Ya? Es una zona externa llamada corteza. ¿Listo? Claro, lo mismo lo veíamos en el riñón. En el caso de la glándula suprarrenal que está sobre los riñones, cada zona va a sintetizar hormonas de diferente acción. Las hormonas sintetizadas en la médula adrenal son hormonas que preparan al organismo para la acción, o sea, te preparan para luchar o para huir ante una situación de estrés. Por ejemplo, la adrenalina. La adrenalina, recordar, es esta hormona que te prepara para la acción. Tiene efectos muy conocidos, ¿no? Cuando estás en una situación de estrés, por ejemplo, y la adrenalina te ayuda, entre los efectos que podemos mencionar son la dilatación de los bronquios, aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la tensión mental, de la dilatación de las pupilas, entre otros, ¿no? Todo lo que te sucede cuando vas a dar tu examen de admisión, ¿sí o no?
Entonces son efectos de la adrenalina que te prepara para la acción. Y recuerda que la adrenalina, junto con la noradrenalina, estas hormonas son de corto plazo, o sea, te preparan para allá, para una situación de estrés a corto plazo. En cambio, en la corteza adrenal se sintetizan hormonas con un efecto lento y de largo plazo. Estas hormonas están muy involucradas en el metabolismo, en la función renal, en el balance de sal, de la presión sanguínea, y todas estas hormonas producidas por la corteza adrenal son de naturaleza esteroidea. Así tenemos, por ejemplo, lo voy a anotar por aquí para que no te olvides, tenemos dentro del grupo de glucocorticoides, tenemos al cortisol. Luego, la aldosterona es un buen ejemplo de mineralocorticoide. ¿Listo? Y luego tenemos un grupo de hormonas también producidas por la corteza, que son los andrógenos, ¿no? Pero principalmente me interesa mucho los dos primeros, donde el cortisol, que es producido en respuesta a estrés, shock, dolor físico, dolor emocional, un frío intenso, infecciones, entre otras situaciones, esta hormona combate el estrés aumentando la concentración de glucosa en sangre. Por lo tanto, decimos que eleva la glucemia, ¿no? Entonces, ese es el efecto del cortisol, un glucocorticoide. Con respecto a los mineralocorticoides, que tienen que ver con el metabolismo mineral, un buen ejemplo es la aldosterona, la cual regula la retención de agua, controlando la distribución de sodio. O sea, lo que hace la aldosterona es incrementar la reabsorción de sodio y de cloruros en los riñones a expensas de los iones potasio, que van a ser eliminados, perdidos en la orina. Y es estos iones potasio los que acidifican la orina, son los responsables de la acidez de la orina. Muy bien, esta es la aldosterona. Y claro, el otro grupo son los andrógenos, que son hormonas, ¿no?, masculinizantes. Muy bien. Listo, chicos, hacemos captura de pantalla. Espero que todo esté claro hasta el momento. Recuerda, duda, consulta o quieres que vuelva a repetir, indícamelo a través del chat, que yo estoy atenta. Muy bien, chicos, hacemos captura para pasar a la última glándula endocrina. Muy bien. Listo. Y la última glándula viene a ser el páncreas, ¿no? Hemos hablado del páncreas semanas atrás, ¿verdad? Semana número 4, si no me equivoco. Cuando te presenté a las glándulas exocrinas y glándulas endocrinas, y luego te dije, el páncreas es un ejemplo de glándula. ¿Qué es el páncreas? ¿Una glándula exocrina o endocrina o mixta? Exacto, es una glándula mixta, porque tiene su porción exocrina y su porción endocrina. A ver, chicos, pregunta, porque estás preparado, ¿no?, para el examen. Su porción exocrina, ¿qué libera? ¿Qué produce? ¿Qué produce la porción exocrina del páncreas? Lo hemos visto hace poco, semana 6, que produce jugo pancreático. Por eso te dice, el páncreas participa en la digestión, claro, a través del jugo pancreático, que ya sabes también cuál es la finalidad del jugo pancreático en la digestión, y el cual desembocaba, ¿te acuerdas?, a través del conducto de Wilson
Desembocaba pues el jugo pancreático a nivel del duodeno, pues el páncreas se encuentra alojado acá en esa pequeña porción del intestino delgado que es el duodeno, ¿verdad? Entonces el páncreas participa en la digestión, pero ahora te cuento que el páncreas también tiene su porción endocrina. Recuerda que la porción endocrina del páncreas está constituida por 1 a 2 millones de islotes de Langerhans, ¿no? Acá están los islotes de Langerhans. Vamos a resaltarlo por aquí para que te percates. Acá están los islotes de Langerhans. Acá están los islotes de Langerhans, que está constituido por diferentes tipos celulares. Entre los diferentes tipos celulares tenemos a las células alfa, a las células beta, a las células delta y a las células F, ¿no? Por ejemplo, las células alfa producen el glucagón. Las células beta producen la insulina. Las células delta producen la somatostatina. Y las células F producen el polipéptido pancreático, ¿no? Entonces, en los islotes vamos a ver diferentes tipos celulares. Y ahora ya sabemos qué células producen el glucagón y qué células producen la insulina, que son las hormonas que más me van a interesar ahora. ¿Listo? Ahora, el glucagón, de repente es menos conocido por ustedes. El glucagón, como la insulina, son muy importantes en el metabolismo del glucógeno. La insulina, por ejemplo, ya que es la más conocida, va a estar involucrada en un proceso llamado glucogénesis. Glucogénesis. En cambio, el glucagón va a estar involucrado en un proceso llamado glucogenólisis. Profesora, ¿a qué se refiere con glucogénesis? Semana número 1. ¿Qué es el glucógeno? El glucógeno era un polisacárido de reserva. Entonces, el hecho de formar glucógeno, porque glucogénesis indica formación de glucógeno, este glucógeno se almacena en el hígado y sirve como reserva de glucosa. Entonces, ¿quién fomenta la glucogénesis? Es la insulina. Por eso la insulina, por acá en esta tablita, dice que es anabólica, claro, porque fomenta la formación de glucógeno. Es hipoglucemiante, claro, como se necesita glucosa para formar glucógeno, obviamente se reducen los niveles de glucosa en sangre, porque esa glucosa se va mandando al hígado para que se forme el glucógeno como carbohidrato de reserva. En cambio, el glucagón, que es producido por las células alfa, el glucagón lo que hace es degradar el glucógeno. O sea, a través de la glucogenólisis hay una degradación de glucógeno. Por lo tanto, al degradarse el glucógeno, libera unidades de glucosa y lo manda a la sangre. Por lo tanto, el glucagón es hiperglucemiante porque las glucosas liberadas son enviadas a la sangre. ¿Listo? Por lo tanto, no que tienen efecto contrario. Mientras una forma glucógeno, la otra lo degrada. Por lo tanto, decimos que el glucagón y la insulina tienen efectos antagónicos. Son antagónicos. Y vamos a ponerlo por acá. Son antagónicos. No te olvides. ¿Ya? Y bueno, para ir terminando, la somatostatina va a regular la motilidad gástrica y la secreción endocrina intestinal. Finalmente, el polipéptido pancreático va a regular los procesos digestivos. ¿Muy bien? Para terminar esta diapositiva, te pregunto, muchas veces hemos escuchado de la insulina. ¿Por qué? Porque se le relaciona mucho con una enfermedad, ¿cierto? Esta enfermedad es la diabetes. ¿Qué sabes de la diabetes?
¿no? Siempre lo relacionamos con la diabetes. Insulina y diabetes. ¿Qué sabes de la diabetes? A ver, en una persona normal, en el páncreas, están los islotes de Langerhans y allí encontramos las células que producen la insulina, que ahora ya sabes, son las células beta. Muy bien. Estas células beta, al producir insulina, que recordarás en la explicación anterior, es una hormona de qué naturaleza? Una hormona proteica. Por lo tanto, al ser una hormona proteica, tiene su receptor en la superficie de la célula. Y acá está la hormona, ¿ves? Has visto que ha hecho match, ha hecho complementariedad. Entonces se forma el complejo hormona receptor. Acá está, la hormona receptor. Muy bien. Entonces, este complejo hormona receptor, ¿no? Induce a la formación de señales internas que ya conoces y finalmente da lugar a que se abre, por decirlo así, una compuerta y pueda pasar al interior de la célula, pueda pasar la glucosa. Ese es el resultado cuando la insulina interactúa con su receptor, ¿no? Eso es lo que lleva la síntesis proteica, como te decía hace un rato, en los mecanismos de acción. Ese es la respuesta, el resultado de la interacción de estos dos. Es que la glucosa que se encuentra en la sangre puede ingresar a la célula y pueda ser aprovechada por la célula. Semana número 5, ya sabes cómo se aprovecha la glucosa dentro de una célula. Ya sabes que se aprovecha, ¿no? Se obtiene energía de la glucosa mediante respiración celular. Es un tema que hemos desarrollado y eso está clarísimo. Pero, ¿qué pasaría, profesora? ¿Qué pasaría si no hay o están defectuosas las células beta? Y por ende no hay insulina. No hay insulina y no se produce insulina. Entonces, si no hay insulina, obviamente no va a haber ninguna hormona que se una al receptor. Y esto es porque las células que producen la insulina, que son las células beta, se encuentran dañadas o defectuosas. Defectuosas, vamos a ponerlo, ¿ya? Se encuentran defectuosas. Simplemente están ausentes. Pero, conclusión, no hay insulina. Y si no hay hormona que interacciona con el receptor, no se va a dar la señal para que ingrese la glucosa al interior. Conclusión, la glucosa se mantiene en la sangre. Resultado, un aumento de glucosa en sangre, denominada hiperglicemia. Otro caso, la insulina sí es producida con normalidad. El problema está en el receptor. No hay receptor o simplemente el receptor está defectuoso. Por lo tanto, cuando decimos que el receptor se encuentra dañado o está defectuoso, mismo resultado. No logra interaccionar la hormona con su receptor. Por lo tanto, no se desencadenan señales internas que permitan el pasaje de la glucosa al interior de la célula. Mismo resultado. La glucosa se mantiene en la sangre. Y hay un aumento de glucosa en sangre, una hiperglicemia. Estos casos involucran a la diabetes. Existe una diabetes tipo 1, donde las células beta están defectuosas, y en la diabetes tipo 2, el receptor es el problema, que está defectuoso, está dañado, pero no reconoce a la insulina. ¿Listo? Entonces son dos tipos de diabetes básicamente, y ya sabes cómo es que se relacionaba con la insulina. Para el caso de la diabetes tipo 1, sí, estas personas necesitan inyectarse insulina, pero en el segundo caso no es problema de insulina, produce insulina. El problema está a nivel de receptor. ¿Listo?
Muy bien, chicos, hacemos captura de pantalla, por favor. ¿Alguna consulta? Ah, no es que se produzca mucha insulina, chicos, porque recuerda siempre que hay una regulación hormonal, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en un rato. Siempre va a haber una regulación hormonal, no es que se va a ver una concentración, no, no va a pasar eso. Este tipo 2 también tiene o recibe el nombre de resistencia a insulina. Y bueno, generalmente lo único que se hace para evitar la hiperglicemia, que eso sí es lo que se va a ver, debido a que no se utiliza glucosa y no puede ingresar a la célula, lo que sí se tiene que hacer en estas pacientes con diabetes tipo 2, tienen que llevar una adecuada alimentación sin exceso de sin exceso de azúcares, una vida sana, alimentación sana, hacer deporte, entre otros, ¿no? Porque como te digo, el problema está a nivel de receptores y ahí ya no se puede hacer mucho, ¿no? Entonces, ese es el caso de la diabetes tipo 2, ¿ya? No es que haya demasiado, no, realmente no va por ahí, sinceramente, ¿ya? Muy bien, chicos. Muy bien. Y hace un rato habíamos hablado, ¿no? De la hipófisis. ¿Recuerdas de la hipófisis? Acá está, ¿no? ¿Te acuerdas de este esquema? Es la hipófisis, su lóbulo posterior, su lóbulo anterior. Y te acuerdas que el lóbulo anterior producía 6 hormonas, ¿te acuerdas? Y de estas 6 hormonas teníamos a la folícula estimulante y la luteinizante. Y estas hormonas a su vez inducían a estas glándulas o gónadas, que son los ovarios y testículos. Entonces, a eso vamos a hablar a continuación. Vamos a hablar de estas gónadas en el sistema endocrino. Recordando nuevamente, si este es un ejemplo, una imagen que te resume muy bien cómo es que el hipotálamo, estructura del sistema nervioso, va a estar regulando a la glándula maestra, que es la glándula pituitaria. Y claro, se resalta acá o se sombrea la parte anterior porque es el lóbulo anterior de la pituitaria la que está relacionada con la producción de estas hormonas conocidas como la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Claro, ya te había mencionado la función de cada una de ellas, pero no hay problema, volvemos a repetir cuál es la función de cada una de ellas. Recordando, a ver, observando los apuntes, chicos, la folícula estimulante, ¿cuál es el papel? En el caso de las chicas, en el caso de las mujeres, ¿qué hacía la folícula estimulante? ¿Cuál es la acción de la folícula estimulante? Como su nombre lo indica, la folícula estimulante estimulaba el desarrollo de los folículos ováricos. ¿Recuerdas, no? Es en el caso de las chicas. En el caso de los chicos, propiciaba la producción de espermatozoides. Espermatozoides. Entonces, la folícula estimulante en chicas promovía el desarrollo de folículos ováricos y en los varones la producción de espermatozoides, ¿no? Profesora, ¿y la luteinizante? La luteinizante también te lo había mencionado, pero no hay problema, lo notamos por acá. La luteinizante en chicas determina nuestra ovulación. A ver, determina nuestra ovulación y además promueve la síntesis o determina la producción de progesterona gracias al cuerpo lúteo. Claro, el cuerpo lúteo es una estructura que se encuentra en el ovario, ¿ya? Y también la luteinizante promueve la producción de testosterona por las células
de Leydig, ¿no? Y eso lo pongo por acá. La producción de testosterona, entre paréntesis, por las células de Leydig, que ya sabemos que se encuentra en el testículo. ¿Listo? Muy bien, claro. Y esta imagen del costado también refuerza lo que estoy mencionándote, ¿no? Por ejemplo, tenemos que a nivel de la hormona luteinizante que estimulaba las células de Leydig en la producción de testosterona, es una hormona masculina, y por otro lado la folícula estimulante promovía la formación de espermatozoides, específicamente inducía o regulaba a nivel de la célula de Sertoli, y así aparecían otros factores para la formación de estas células germinales, y también entraba a tallar esta testosterona para que se dé la maduración de los espermatozoides. Pero como notas, siempre en el tema hormonal, siempre hay una regulación, no hay un feedback. ¿Por qué? Porque si bien acá hay una regulación positiva, ¿no? Se está dando la producción de hormonas, pero una vez que las hormonas están presentes, hacen un stop, un pare, ¿no? Un stop a la pituitaria en este caso. Y también hacen un stop al nivel de hipotálamo, porque recuerda que el hipotálamo detectaba los niveles de hormona en la sangre. Entonces, de esta manera se hace una pausa, no hay una síntesis incontrolada de hormonas, no es así. Siempre hay una regulación para que haya un balance hormonal, ¿ya? Por eso que todas las hormonas están reguladas entre sí, como lo estás viendo en este esquema. Muy bien. Listo, chicos, hacemos captura de pantalla. Perfecto. Nos vamos ahora con el último tema de esta clase. Vamos a hablar a continuación del sistema inmune, del sistema inmunológico. El sistema inmune está formado por una red compleja y vital de células, como también de órganos que protegen a nuestro cuerpo de las infecciones. Entre los órganos involucrados del sistema inmune podemos mencionar, no sé, a la amígdala, al timo, a los vasos linfáticos, a la piel, entre otros. ¿Ya? Recuerda que nuestro sistema inmune tiene esa capacidad sui generis de reconocer lo propio del extraño, ¿no? Entonces, es más, basta que entre cualquier partícula extraña para que rápidamente nuestro sistema inmune se active, lo reconozca y trate de destruirlo. Y esto es gracias a células, es gracias a proteínas. Y entonces, a continuación te voy a presentar cuáles son estas células que nos protegen de las infecciones. Todo parte de una célula madre hematopoyética, claro, es multipotencial porque dará lugar a diferentes linajes. Entre ellos tenemos el linaje linfoide, que dará lugar a todos los linfocitos. Y por otro lado tenemos al linaje mieloide, que dará lugar a los mastocitos, que dará lugar al glóbulo rojo, que dará lugar a los trombocitos o plaquetas, que dará lugar a los otros glóbulos blancos, como son los basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos, y de él la diferenciación del monocito, macrófago y célula dendrítica. Como te das cuenta, estas son las diferentes células del sistema inmune y de la cual ya hemos hablado de alguna de ellas en la semana número 4, cuando hablamos del tejido sanguíneo. ¿Listo, chicos? Vamos a hablar a continuación de las células que nos van a proteger contra las infecciones. Estamos hablando de los glóbulos blancos. Hacemos captura de pantalla y pasamos a la siguiente diapositiva para presentarte y volver a repasar algo que ya habíamos revisado, chicos, a estos glóbulos blancos. Hacemos captura, chicos. Muy bien. Y acá están. Estos son los glóbulos blancos, ¿no? Igual te lo voy a colocar aquí para cuando hagas captura de pantalla te acuerdes quiénes son ellos. Ellos son los leucocitos o también conocidos como los glóbulos blancos.
Recordarás en una clase anterior, te dije, los glóbulos blancos, o bien puede ser de tipo granulocito o pueden ser agranulocitos. Dentro de los granulocitos tenemos al neutrófilo, al eosinófilo y al basófilo. Y dentro de los agranulocitos teníamos al monocito y al linfocito. Recuerda que el monocito luego se diferenciaba en macrófago, ¿ah? ¿Ya? Muy bien, entonces hablemos de cada uno de ellos recordando lo que alguna vez repasamos. De todos los glóbulos blancos, los neutrófilos son nuestra primera línea de defensa, por ende son los más abundantes de todos los glóbulos blancos. Representan del 60 al 70% del total de glóbulos blancos, de la población de glóbulos blancos. Son los más abundantes, como te decía. Y en su citoplasma vamos a encontrar estos gránulos que le permiten ingerir, le permiten destruir a los microbios invasores en los tejidos. Como te das cuenta, su núcleo o puede tener 2 lóbulos o a más lóbulos, 5 lóbulos como más. Los eosinófilos, por otro lado, son células con un núcleo bilobulado, gránulos en su citoplasma, y ellos se encargan de fagocitar los complejos antígeno-anticuerpo. Van a constituir menos del 4% de la población total de glóbulos blancos. Y luego tenemos los basófilos. Ellos sí son los menos abundantes, los menos numerosos, porque pueden llegar a ser cerca del 1% del total. Y presentan también un núcleo bilobulado. Luego tenemos los agranulocitos. Como notas, no hay gránulos en el citoplasma. Así tenemos al monocito. Él representa del 3 al 8% aproximadamente del total de glóbulos blancos. Recuerda que el monocito son células que se encuentran en la sangre por 4 días aproximadamente y luego cuando llegan a cierto tejido conectivo se transforman en lo que es el macrófago, que es un monocito ya diferenciado, ¿ya? Como notas, el núcleo tiene una forma de riñón y ellos representan del 3 al 8% del total de glóbulos blancos. Finalmente, los segundos más abundantes, el segundo más abundante es el linfocito, que puede estar en un 20 a 25% como máximo del total de glóbulos blancos. Ese es el linfocito, como notarás, un núcleo es ovoide. Sus células son las más abundantes después del neutrófilo y además son responsables de la respuesta inmune. Tenemos 2 tipos de linfocito, el linfocito B y el linfocito T. El linfocito B, cuando se encuentra con una partícula extraña, un antígeno, sufre una diferenciación. Esa diferenciación del linfocito B se llama célula plasmática. ¿Listo? Esta célula plasmática, acuérdate de ella. Y la célula plasmática es la única que va a poder sintetizar algo, el famoso anticuerpo. ¿Ya? Recuerda, el anticuerpo es sintetizado por la célula plasmática. ¿Ya? Y finalmente, el linfocito T puede ser, dependiendo del marcador que se encuentre en la superficie, puede ser el linfocito TCD8 o el linfocito TCD4. Ya depende del receptor del marcador que se encuentre en la superficie celular. Muy bien, chicos, captura de pantalla para ir terminando. Muy bien. Dejo de presentar y nos vamos ya con las últimas diapositivas. Estas son las células del sistema inmune. Ahora te voy a presentar a las proteínas.
Las proteínas del sistema inmune, claro, son sintetizadas generalmente por las células del sistema inmune, como por ejemplo los anticuerpos, ya sabemos que son sintetizadas por las células plasmáticas. Y recuerda que los anticuerpos son proteínas específicas, ¿ya? Son proteínas específicas contra el, el patógeno o contra el antígeno, ¿no? Por ejemplo, ahí te muestran una imagen de los anticuerpos específicos para el virus del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, este anticuerpo que es liberado por la célula plasmática es específico para este virus. Ojo, este anticuerpo no puede ser utilizado o no va a servir para otro virus, no, es específico para el SARS-CoV. Es el único que va a permitir, lo va a bloquear. O sea, lo que hacen los anticuerpos es bloquear, opsonizar al antígeno. ¿Listo? Entonces, ese es el anticuerpo, ¿no? Son proteínas específicas. Luego tenemos las citoquinas, que son compuestos solubles, responsables en gran parte de la regulación de la respuesta inmune. Ahora, las citoquinas pueden ser sintetizadas o secretadas por por linfocitos. Es así que estas citoquinas secretadas por linfocitos van a recibir el nombre de linfoquinas. O si son sintetizadas o secretadas por monocitos, reciben el nombre de monoquinas. Pero de manera general, acuérdate que las citoquinas lo que hacen es amplificar o incrementar una respuesta inmune que está en curso, o simplemente se encargan de suprimir una respuesta inmune en funcionamiento. Eso es lo que hacen las citoquinas. Por otro lado, las proteínas del complemento van a ser una familia de compuestos que junto con los anticuerpos actúan para propiciar una respuesta inmune adecuada. Esas son las proteínas del complemento. ¿Ya? Entonces, estas proteínas pueden unirse al complejo formado antígeno-anticuerpo y de esa manera hace que se lleve a cabo la fagocitosis o la lisis de la célula infectada. ¿Ya? Entonces, esa es la acción de la proteína del complemento. Muy bien. Hacemos captura de pantalla, chicos, para pasar a la última diapositiva. ¿Todo claro? No hay dudas, ¿cierto? ¿Vamos bien? Listo, chicos, si te presento finalmente esta diapositiva donde te presento este último tema, que es la inmunidad. Recuerda que la inmunidad es la capacidad que tiene un organismo para poder resistir al ataque de los agentes patógenos. Existen dos clases de inmunidad. Tenemos acá una inmunidad llamada activa y una inmunidad llamada pasiva. Acuérdate que en una inmunidad activa, en una inmunidad activa, tú produces el anticuerpo, los anticuerpos, vamos a poner así, los anticuerpos. En cambio, en una inmunidad pasiva, otro organismo produce el anticuerpo. Muy bien. Esa es la diferencia, chicos. Bueno, te lo he planteado así para que te acuerdes. Entonces, profesora, a ver, explícame a qué se refiere que yo voy a producir mis anticuerpos. A su vez, la inmunidad activa puede ser natural o puede ser artificial. Natural, claro, cuando te da una enfermedad, te puede dar, no sé, la gripe, o te dio el sarampión, o la varicela, cualquier enfermedad que te dé, tú tienes la capacidad de poder generar anticuerpos.
Claro, porque tu cuerpo, tu sistema inmune reconoce el antígeno y crea una memoria inmunológica. Y cuando crea una memoria inmunológica, creó el anticuerpo. Quiere decir que nuevamente, cuando ingrese este patógeno, este microbio, que puede ser virus, bacteria, lo que sea, el cuerpo recuerda a este bandido y rápidamente lo que hace es mandar a los anticuerpos para bloquearlo. Claro, obviamente superaste la infección inicial, por eso que estás vivo, produces anticuerpos y vas a poder superar, vas a poder sintetizar estos anticuerpos. Entonces, de manera activa y de manera natural, has producido tus anticuerpos. Pero también puede ocurrir lo siguiente. Puede ser que alguien te inocula un fragmento de este antígeno, un fragmento de un microbio, de un patógeno, para, para que tú puedas tener memoria inmunológica. Claro, tú mismo vas a seguir produciendo los anticuerpos porque se te ha inoculado por vacunación, ¿no? Se te pudo haber inoculado un fragmento o el microbio atenuado, qué sé yo, dependiendo de la vacuna, se te ha colocado y tú mismo has producido los anticuerpos y con ello lo que se busca es nuevamente crear memoria inmunológica, que estés protegido ante las infecciones. Muy bien, esa es una inmunidad activa. Profesora, ¿y cuándo sería pasiva? Cuando otro organismo produjo el anticuerpo. Tú no, ¿ah? Fue otro organismo. Si es de manera natural, ¿quién es la responsable? Tu mamá. Sí, tu mamá, como todo ser vivo, también tiene anticuerpos y ella a través de la lactancia o a través de la placenta te comparte anticuerpos para que te protejas, ¿no? De las infecciones. Pero basta que se corte la lactancia, por ejemplo, tu mamá deja de pasarte o de compartirte esos anticuerpos. Por eso, cuán importante es, chicos, que la lactancia materna sea por lo menos hasta los 2 años de edad, según indica la Organización Mundial de la Salud. Porque mientras que mamá te pase sus anticuerpos, te da chance a ti de ir madurando en cuanto a sistema inmune. ¿Ya? Eso estamos hablando cuando fuiste pequeñito, ¿cierto? Entonces, de esta manera, decimos que otro organismo produjo el anticuerpo. De manera natural, fue tu mamá que te compartió a través de la lactancia materna los anticuerpos que ella adquirió durante su vida. Y de manera artificial significa que se te inyecta anticuerpos. Profesor, ¿y cómo? ¿En cuándo se me inyectan anticuerpos? Imagínate, puede darse la situación, ¿no? Puede darse la situación que tuviste una mordedura de serpiente. O de repente, no sé, te hiciste una herida con algo oxidado. Entonces, el antígeno ingresado, antígeno del tétano, o de repente el veneno de la serpiente, hay que neutralizarlo. Este antígeno, ¿cómo lo neutralizas? Con anticuerpos. Anticuerpos que se te inocula por inyección y esos anticuerpos fueron sintetizados, sea en laboratorio o producidos por animales. El caballo, por ejemplo, es muy utilizado para producir anticuerpos. Entonces, de esta manera se te inyectan anticuerpos que van a ser contra antígenos como son los toxoides tetánico, el toxoide diférico o contra veneno de serpiente y de araña. Muy bien, chicos. Estos son los tipos de inmunidad, activa y pasiva. Finalmente, recuerda que nuestro organismo se protege frente a infecciones. Hay mecanismos innatos, quiere decir que nacemos con ellos y actúan de manera no específica, o sea, contra cualquier patógeno. Es así que los mecanismos innatos externos pueden ser barreras físicas, barreras químicas o tu flora intestinal. Por ejemplo, una barrera física puede ser la piel, que evita que los microbios se asienten. Las barreras químicas, como el moco, engloba las partículas extrañas, las lágrimas, saliva, tiene un efecto de lavado.
La flora intestinal, las bacterias intestinales impiden que los patógenos se instalen. Por otro lado, también tenemos mecanismos innatos internos. Acá encontramos al famoso interferón, ¿te acuerdas? Lo hemos hablado semana número 2. Son proteínas secretadas por células infectadas por virus. Las proteínas del complemento son, ya lo he mencionado en una diapositiva anterior, son proteínas, son complejos macromoleculares de proteínas que provocan la lisis de las células o atraen a los fagocitos para que se dé la fagocitosis y eliminación del complejo antígeno-anticuerpo. Y claro están las células asesinas naturales, las natural killer, que destruyen a las células extrañas y a células infectadas o tumorales, produciendo agujeros en ellas mediante la perforina. ¿Listo? Entonces estos son los diferentes mecanismos innatos de defensa. Hay que repasarlos, chicos. Por favor, hacemos una captura de pantalla. Muy bien, chicos. Con esto voy terminando. ¿Alguna consulta? ¿Todo está claro, chicos? ¿Sí? Entonces, para ir terminando, voy a dejar de... Saco esta aplicación para hacer un breve resumen antes ya de despedirme y pasarte las claves de la semana. Recuerda que lo desarrollado el día de hoy corresponde a las hormonas, tanto vegetales como animales. Recuerda que las hormonas vegetales son conocidas como fitohormonas y se agrupan en dos: las estimulantes y las inhibidoras. Dentro de las estimulantes, ya sabemos, tenemos a la leucina, a la giberelina y a la citocinina. Estas van a estimular el crecimiento y desarrollo de una planta. Uno pensaría que solamente encontraríamos estas hormonas. Si fuera así, habría un crecimiento ilimitado de la planta. Por eso que hay hormonas inhibidoras, ya que van a participar cuando la planta se encuentra en condiciones desfavorables para su crecimiento. Así tenemos el ácido abscísico y el etileno. Recuerda que el etileno es una hormona en estado gaseoso y que fomenta o acelera la maduración de los frutos, ¿no? Y acá en este cuadrito, ¿te acuerdas que te presenté, ¿no? La participación de todas esas hormonas a lo largo del desarrollo de una planta, ¿no? Esto hay que repasarlo, puede ser pregunta de examen, chicos. Finalmente, también hemos hablado del sistema endocrino humano. Recuerda que el sistema endocrino está conformado por glándulas endocrinas. Y recuerda que una glándula endocrina, su producto es vertido directamente al torrente sanguíneo. Recuerda que el nexo entre sistema nervioso y sistema endocrino viene a ser el hipotálamo, que regula la pituitaria, y a su vez la pituitaria o glándula maestra regula a las otras glándulas del sistema endocrino, ¿no? Y eso lo hemos visto por acá, ¿no? La glándula pituitaria regula a las otras glándulas para que produzcan hormonas. Ya hemos hablado de las hormonas producidas por cada una de estas glándulas. Por favor, repásalas, repasa todo esto y te voy a pasar las claves de esta semana. Por favor, ten en cuenta las indicaciones que te voy a detallar aquí en la pregunta número 8. Hay algo que se debe corregir, por favor, tomar en cuenta eso. Muy bien, chicos, con esto me despido. Espero que esta clase haya sido de su agrado y sobre todo les haya servido. Muy bien, me despido. Nos vemos, chicos. Hasta luego.